Hola, buenos días, mi gente del millón. Muchas gracias por los suscriptores que tenemos en este momentico. El día que de pronto salga este vídeo tendré ya más o menos unos 2000. Y como me está pidiendo YouTube que comenten acerca de los vídeos, si les gusta o no les gusta, porque YouTube tiene un algoritmo que es totalmente mecánico prácticamente y no le interesa sino los números. Entonces les pido el favor a ustedes que si les gusta el vídeo, no olviden darles el like, comentar y darles me gusta, y sobre todo comentar, que es lo más importante para el algoritmo de YouTube. Debido a que este es el segundo canal que empecé en julio, gracias a Dios. Empecé porque el primero, ya como les conté en uno de los detalles de los vídeos que tengo, los primeros desde el 19 de julio, acerca de que una persona lo hizo cerrar, y le coloqué esa queja a YouTube acerca de la reclamación de que no investigaron nada. En fin, eso ya lo dejé atrás, ya empecé otra vez de cero. Ya llevamos 2000 suscriptores, muchas gracias. Y ahora YouTube me pregunta de que si el contenido que les estoy ofreciendo a ustedes es válido o no es válido o que tiene valor educativo para ustedes. Pues yo creo que hasta donde yo estoy trabajando, y lo hago con esfuerzo y con mucho entusiasmo, sobre todo con mucho valor, para sacar el tiempo y dedicarle a ustedes, a aquellas personas que están empezando. Yo dedico el tiempo y saco el tiempo para poder grabar estos vídeos y para poderles explicar de acuerdo a mi experiencia, a lo que yo estoy viviendo, que soy un aprendiz de inversiones financieras, sobre todo en la bolsa de Nueva York. Estoy empezando y estoy aprendiendo, y estas son mis experiencias que les estoy dedicando a ustedes prácticamente, porque en otros canales he estado mirando muchísimos, y he leído también muchos libros y muchos comentarios y muchos youtubers que en realidad ellos te dan toda la teoría de todos los libros que han leído, de su forma de cómo han conseguido dinero y todo eso, pero no te dicen los paso a paso que hay que hacer para poder empezar, sobre todo para aquellas personas que, por lo menos los que están en Sudamérica, sobre todo, que es la gente que prácticamente están en problemas económicos, sobre todo por lo político, o por la cuestión geográfica donde se encuentran, o por el estado prácticamente del país, que se vive con mucha corrupción y muchas diferencias abismales entre la gente rica y la gente pobre. O sea, eso es un desorden absolutamente administrativo en parte de los gobiernos de Sudamérica y de habla hispana, sobre todo, porque España no se queda atrás, al igual que Sudamérica y Centroamérica. Eso le hago más énfasis porque son los que prácticamente he convivido y he estado prácticamente enterándome de toda la información de la lucha de cada día de estas personas que viven en estos países. O sea, es mucho más difícil. Sobre todo yo sé que para abrir una cuenta en Interactive, que es el broker que yo utilizo, lo estuve ayer investigando, necesitan tener más o menos $10,000 para poder abrir la cuenta. En realidad ese es un límite muy fuerte, porque para tener $10,000 en Colombia, sobre todo en Colombia, que es el país donde he nacido, mi país natal, es muy difícil, pero todo se puede, se hace un ahorro, se hace un sacrificio. Lo que no pueden hacer es hacer créditos para trabajar en bolsa. Eso es un problema grave, porque ustedes van a invertir algo que les va a hacer a largo plazo. O sea, ustedes no van a utilizar ese dinero para nada. Es como si estuvieran ustedes ahorrando para su cuenta de la vejez o de su pensión. Entonces, es algo que se puede hacer, sí, poco a poco, sí. Y no que se dejen engañar, como todo siempre les recalco. Estas personas que le están robando a muchas personas que tienen esa vulnerabilidad, que son vendehumos prácticamente, les engañan a ustedes con cuentos de riqueza de la noche a la mañana. Si quieren pueden leer ustedes los pasos que hay que seguir como un inversor, y lo pueden aprender de Warren Buffett, que es uno de los grandes, pero de los grandes, y actualmente viviendo, que es una historia real que te puede enseñar cómo ahorrar. Y es solamente leer información acerca de él. Y ustedes van a la enciclopedia, que es el diccionario más grande del mundo, que es Google, y empiezas a investigar, y él coloca el nombre de la persona, inclusive el portafolio. El portafolio es que yo llevo, que te lo voy a enseñar para que no crean que lo que yo estoy haciendo es mentira, porque ante todo la honestidad
y la humildad con que les quiero enseñar y transmitir la información que estoy haciendo. Por eso me duele a veces que mucha gente se dejen engatusar de estos que llevan millones y millones de seguidores. Y siempre lo voy a recalcar para que la gente no caiga en eso. Siempre. Que pueden investigar prácticamente en Google toda la información que deseen acerca de todos estos inversores. Y también otras personas que me han preguntado que no, ¿por qué no invierto en Bitcoin? Y yo les digo, Bitcoin es una acción de esas de seguridad blockchain que es muy volátil. Hoy está en 50 y mañana puede estar en 30. Y para una persona que está empezando y que apenas está conociendo el mercado financiero, es muy difícil ponerse a invertir en esas acciones. Yo sé que hay mucha gente que los están estafando con esto de los Bitcoin. Además, dense en cuenta que Bitcoin para los grandes inversores utilizan un mínimo de capital para invertir en eso, porque saben que no es una acción con mucha fidelidad, no es muy fiable, mejor dicho. Es una persona que es una moneda o es una acción que tiene que tener con mucho cuidado, con mucha cautela, sobre todo si uno no tiene experiencia. Eso es a los expertos. Con esto les quiero yo llegar a que, como el ejemplo que coloca Warren Buffett, que les dice, si lo han escuchado por ahí en una de sus charlas y sus conferencias, donde dice que ese perro, la cola de ese perro se parece mucho a una pata. Después le pregunta que cuántas patas tiene el perro. Mucha gente cae en esa situación y en esa duda de que, es que Warren Buffett ha dicho que la cola de ese perro parece una pata. Y le pregunta después cuántas patas tiene el perro. Y la gente cae en esa pregunta dudosa y con doble intención. Pero eso es lo que yo les quiero a ustedes decir, que tienen que tener mucha cabeza para responder y para meterse en algún lugar que ustedes no conocen. Si no conocen, no se metan. Explórenlo primero. No se metan así a la loca o a la intemperie, como yo cometí ese error hace 2 años, como le conté en uno de los videos anteriores, donde dice no te rindas. Ahí lo tienen para que lo miren. Entonces, tengan mucho cuidado. Y les agradecería muchísimo. Les voy a cortar este porque voy a colocar otro más. Les voy a cortar este ya para que ustedes vean que este año 2022 y ahora la bolsa está en rojo, está en mínimos. Es el momento que ustedes pueden aprovechar, ojo, por una educación adecuada y un conocimiento de dónde va a invertir su dinero. Se lo digo porque hay muchas oportunidades en este momentico, sí, pero hay que saber dónde es la oportunidad ideal, estudiándola, haciendo los estudios fundamentales, análisis de las acciones o las firmas o las marcas que ustedes quieren invertir, porque es su dinero y es usted el que tiene que buscar la forma de que ese dinero le rinda y le produzca en un futuro. Sobre todo, como les digo, el ahorro a largo plazo y el riesgo es mínimo, no es tan alto como es un trading, por lo menos el trading o los Bitcoin o el Forex o las operaciones binarias. En fin, hay muchas opciones de perder el dinero, así que ustedes cuídense de eso. Y como les digo, mi página está allí, está el número, está absolutamente toda la información, está la página web masdelmillon.com. Ahí están toda mi información y todos mis datos, donde me pueden llamar cualquier duda, y pueden comentar también. De todas maneras, yo les agradezco y acuérdense que es mi experiencia, una persona normal que trabaja de día a día, normal, como el que está allá en la calle escuchándome. Así que muchas gracias. Más del Millón se despide y esperen los próximos videos y denle comentar, porque necesitamos que este canal crezca para poder yo enseñarles a ustedes. Esas personas que están ahí necesitando ese apoyo que no lo van a encontrar en ninguna otra parte. Todos los que tienen en YouTube canales de finanzas, de emprendimiento, siempre te venden algo. Yo no vendo nada, yo solamente te vendo mi conocimiento y te lo expreso así por medio de este canal y gratis. Ok, hasta luego, muchas gracias y no olvides suscribirte.